13 horas y 18 minutos en el Estado de Israel y nos vamos al encuentro como cada lunes del periodista de E24 News, Carlos Gurovich. Querido Carlos, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenos días, Miki, para vos y toda la audiencia de Radio High. Yo me encuentro muy bien. Lo que debo decir es que en estos días en Israel hay mucha gente que no se encuentra tan bien debido a los cambios que se están produciendo y que generan bastante convulsión interna, diríamos. Así es, lo estamos siguiendo, viendo y esa convulsión preocupa obviamente en todos los frentes. Sábado por la noche, Carlos, esta manifestación de la oposición ahí en la Plaza Rabin, pero más allá de la manifestación, luego más situaciones que se van dando, a ver cómo las comenzás a tratar de compartir. A ver, veamos los distintos frentes. Empecemos por el motivo por el cual se llevó a cabo esta manifestación. Tiene que ver con las reformas que propone el nuevo ministro de Justicia, Yariv Levin, que de alguna manera van a cambiar de manera radical, si se aprueban en su totalidad, eh, el modelo democrático de Israel, dado que de la separación de poderes va a dejar de existir formalmente y todo el poder va a estar concentrado en manos del primer ministro. Y esto se debe a que la propuesta que tiene el ministro Levin es una de reformar la comisión que elige a los jueces, entre paréntesis, quiere aumentar la cantidad de políticos en la comisión para que de esa manera tengan mayoría y los políticos que son más por la mayoría y menos por la minoría pueden elegir a los jueces amigos. Que digamos, no sería tan grave si no fuera porque, si esto sucede, los jueces amigos que serán nombrados para la Corte Suprema en particular, serán los que dentro de un par de años deberán responder o dictaminar acerca de el juicio a Netanyahu. El juicio a Netanyahu está en primera instancia, digamos que dictaminen que es culpable en alguno de los casos, será apelado, irá a segunda instancia, será apelado y esto recaerá en la Corte Suprema dentro de un par de años y ahí estarán los jueces amigos esperando para quizás dar un fallo favorable a Netanyahu. Esto es lo que se habla y es lo que genera tanto ruido en el sistema. Y además hay que decir que el ministro Levin propone separar en dos el cargo de asesor legal del Estado para que haya un procurador por un lado y un asesor legal por el otro. Y además otra de las propuestas es que cada ministro puede elegir a su asesor legal, o sea, un amigo, para que le diga al oído lo que le guste escuchar. Todas estas cosas parecen triviales, pero en definitiva hacen al manejo de la administración de un país y ¿te acordás como yo decía siempre, cuánto mide un metro? Si el metro es que el asesor legal debe ser independiente para que las decisiones que tome un ministro correspondan con la ley, no con una ley que es como una banana donde se dobla a favor de los deseos particulares de cada ministro. Y lo segundo que ha pasado, una nueva decisión que tomó Netanyahu ayer por primera vez en la reunión de gabinete que tienen todos los domingos, es que el gobierno tiene su asesor para las reuniones de gobierno y un asistente. Por lo general, y en los últimos 20 años han estado ambos en las reuniones, tomando protocolo y asesorando. Bueno, a partir de ahora, solo uno puede estar. Y en el momento en que se terminan de discutir temas generales, se pasa a temas particulares, debe salir de la sala. Y estos son muestras, pequeños goteos de los cambios que se vienen y que preocupan tanto y que por eso se llevó a cabo esta manifestación, que veremos si tiene algún efecto sobre los cambios que se están produciendo. Carlos, obviamente hay que seguir el día a día y ver si ese proyecto de Yariv Levin finalmente toma cuerpo y realidad, pero solamente me parece que hay una sentencia de Alan Dershowitz, que es tal vez uno de los juristas norteamericanos más importantes y un gran defensor de Israel, que ha dicho que si esto avanza va a ser muy difícil defender a la democracia israelí en el mundo, en lo que pasaría a ser, como has dicho, un manejo no independiente de la justicia, realmente preocupa y mucho. Bueno,
Miremos los dos lados de la moneda. Israel debería preocuparse por lo que a los americanos les preocupa, que Israel sea un país así o asá. ¿Desde cuándo Israel se mete y le dice a los americanos cómo tienen que manejar el Congreso? La diferencia es que Estados Unidos, en este caso, es una superpotencia, e Israel, sin el apoyo americano, no existiría. Lo digo así con suma responsabilidad. O sea, hay que tener en cuenta que en América, en estos Estados Unidos, hay dos cosas muy importantes que son puntos de apoyo para Israel. Uno es la mayor comunidad judía fuera de Israel, que tiene un arco iris enorme en su representatividad, desde ultraortodoxos de Lubavitch hasta el J Street, que son la izquierda de la izquierda, y luego tenés dos partidos, los demócratas y los republicanos, que a lo largo de la historia de los 75 años de Israel han apoyado al país con distintos volumen y niveles de apoyo, pero siempre han apoyado, más o menos. Ahora, si sacan esa alfombra del apoyo, hay que entender que cuando de Gaza nos tiran misiles y la cúpula de hierro responde, y gracias a Dios con suma efectividad, el cuetito que salió lo traen de Estados Unidos, la tecnología del radar es israelí, pero el cuetito que la emboca es americano. Supongamos que decidan entonces, muchachos, si ustedes cambian todo este sistema y dejan de ser un país bajo los estandartes de Occidente que nosotros creemos, o sea, se han ido del metro, ahora miden 1,20 m, no les mandamos los cuetitos. ¿Habría que preocuparse en Israel acerca de cómo ve Dershowitz y otros la realidad israelí? Yo creo que sí. A Pero ver, bueno, todavía es muy temprano y veremos. sí, claro, no, no, lo decía en términos no justamente de Dershowitz es un gran defensor de Israel desde siempre, lo digo en términos no solo por lo que afuera y los Estados Unidos digan o otros digan sobre Israel, sino sobre lo que la sociedad israelí diga sobre sí misma. Creo que la realidad interna hace que mucha parte de la población, por decirlo así, esté muy preocupada de que, bueno, esta reforma esté hecha para darle impunidad a los políticos. Todos dicen que la justicia tiene que tener ajustes en distintos tipos de situaciones, pero que no sea para justamente darle impunidad a aquellos que están ejerciendo cargos políticos actuales o en el futuro. Digo, esto es lo que creo Pero que Miki, preocupa. usted me asombra. La pregunta es, ¿por qué no habría que darle impunidad a los políticos? No entiendo. Si es una opción. Eh, Cuando a usted le preguntan, ¿le gusta esto? Usted puede decir sí o no. Bueno, en este caso, darle impunidad a los políticos corruptos es una opción. Y para eso los políticos actúan acorde. Es más, uno de los últimos artículos que seguramente vamos a ver en el futuro, si esto avanza, va a ser la eliminación, creo que ya hablamos de esto en algún momento, la eliminación del artículo de incumplimiento de deberes de funcionario público del Código Penal. Y por lo tanto, si ese artículo no existe, Netanyahu jamás incumplió con sus funciones y su juicio se terminó. Entonces, la visión de que una sociedad correcta no debe permitir que sus políticos sean corruptos y que vivan impunes, bueno, ese es un metro. Ahora, si la sociedad, en la mayoría de ella, vota para que sus políticos sean corruptos y vivan impunes, bueno, para eso se hacen manifestaciones, pero la mayoría votó eso porque la gente que fue a votar el 1 de noviembre sabía perfectamente que el actual ministro del Interior y de Salud, Ariel Deri, está condenado con prisión condicional y que es la tercera vez que lo condenan por meter la mano en la lata. Y los que fueron a votar a Netanyahu saben que Netanyahu está atravesando un juicio con 3 acusaciones de corrupción. Y entonces, filosóficamente o sociológicamente, lo que hay que analizar es qué es lo que vale más, el voto popular o el consenso que se ha aceptado generalmente de que las leyes están para cumplirlas y que los políticos corruptos no deben estar sentados conduciendo los destinos de un país. Es una pregunta abierta. Abierta y global, no es solo en Israel que se está debatiendo este tema. ¿Qué más tenemos, querido Carlos? Bueno, hablando de reformas, no sé cuándo has escuchado por última vez que un sindicato y los padres que se ven afectados por esta reforma
estén en contra de un ministro y aprueben al nuevo ministro que quiere hacer reforma. ¿No es cierto que suena raro? Suena raro. Bueno, es que la ex ministra de Educación, Yaya Beaton, había dado de baja el examen de la Bagrut, que es el examen de bachillerato que se toman los alumnos del secundario, que deben rendir lo que estudiaron en los 5 años del secundario, presentando una obra como si fuera un trabajo de investigación, como si fuera una tesis para defenderla, tipo como se hace en las facultades. Ujú. Y el sindicato de maestros de Israel estaba en contra de esta decisión, y los padres también, porque entendían como que habiendo hoy internet, copy-paste, los chicos en 2 minutos te hacen el trabajo y si no, le piden a un alumno traga, fantasma, que se los escriba, lo presentan y después leen 2 renglones, van, pasan al frente y se sacan una buena nota. Una de las primeras decisiones del nuevo ministro de Educación, Kish de nombre, fue dar de baja esta decisión, cosa que fue muy bien recibido por el sindicato de maestros. Suena raro que el sindicato de maestros y el ministro estén del mismo lado, y los padres que piensan que los chicos tienen que, como decía mi abuela, hace falta más tujes que cop para estudiar, hay que sentarse y estudiar, que estar escribiendo unos trabajos que los sacan del Internet. Así que esto es una gran novedad. Veremos si esta reforma permite que los chicos que hasta ahora tenían que estudiar los 5 años, 5 unidades y rendir una nota que es fundamental para el futuro, porque luego, cuando terminan la tzaba y quieren anotarse en la universidad, se promedia con el resultado del examen de ingreso a la facultad. Así que esto también es síntoma de los nuevos aires que circulan en Israel. Esa es Y una buena finalmente, noticia, digo yo desde acá, es una buena noticia porque además está comprobado, los estándares educativos en Israel de que ha funcionado muy bien esta exigencia de la Bagrut para los estudiantes del secundario, con lo cual esa innovación, no solo como lo has planteado, parece insensata, sino que es un experimento que puede llevar justamente a lo contrario. Pero veremos. nunca sabremos porque nunca lo probaremos. Pero yo creo que en este caso, si tengo que dar mi opinión como papá, digamos, que ha tenido hijas que han ido a la escuela acá y que han tenido que presentarse al examen de la Bagrut, creo que es correcto porque de alguna manera, como vos dijiste, era un estándar, un metro, como digo yo siempre, cuánto mide un metro, era un metro que permitía medir a todos de la misma vara y la escritura de un trabajo final para sacarse una buena nota, yo creo que ahí ya la cosa pasa a ser muy subjetiva y no objetiva, y entonces eso cambiaría el curso de la historia. Pero ¿qué te parece si vamos a algo mucho más interesante? ¿Vos sabías que el primer ministro Benjamín Netanyahu se va a vivir a Gaza? ¿Cómo, cómo, cómo? Yo sabía que Sí. tiene una casita no, digamos, desagradable en Keisaria, en Cesarea, además de la No, no, residencia no, de no, Balfour. no. ¿Qué- Netanyahu se va a vivir a Gaza. Aunque suene extraño, en el centro de la ciudad, en Jerusalén, hay una avenida que se llama Derech Gaza, el camino a Gaza, que se ve que hace par de cientos de años, desde la puerta de Jafo, si ibas caminando por ahí, llegabas hasta Gaza. El tema es que en Israel no hay casa rosada o casa blanca, digamos, una casa donde funciona el hábitat del primer ministro. Había uno en Jerusalén, que se llamaba la residencia del primer ministro Balfour, en la calle Balfour, Ujú. pero que hace 2 años que está en refacciones, y por lo tanto Netanyahu ha decidido instalarse en su pequeño departamento en la calle Gaza, en Jerusalén. Esto no sería más allá de lo que suena un tanto irrisorio, no sería interesante si no fuera porque es una avenida pequeña, digamos, doble mano, eh, pero el servicio secreto y el servicio de inteligencia ya han instalado todo un enrejado y un vallado que les está cambiando la vida a los vecinos de la calle. Ya no puede sacar a pasear el perro, el verdulero se queja porque la gente cruza la calle y no entra al negocio, todo el incordio que genera tener un primer ministro que entra y sale en medio de una calle transitada normalmente por transeúntes y con muchos embotellamientos. La pregunta es qué va a pasar cuando haya un embotellamiento en la puerta del edificio del primer ministro,
y venga el servicio secreto y le diga al señor Circul, usted no puede estar acá, y el señor le muestre que adelante suyo hay 25 coches que no lo dejan pasar. Se cree que esto va a ser temporal, la estadía de Netanyahu en Gaza, en la calle Gaza, hasta que terminen las refacciones que están previstas para dentro de casi un año y medio. Así que mientras tanto, Netanyahu se va a vivir a Gaza. Un año y medio todavía le falta a la refacción de la residencia de la calle Balfour. Sí, porque según dicen las fuentes bien o mal informadas, durante el periodo de Bennett y de Lapid como primeros ministros, no utilizaron la residencia y tampoco aprobaron el presupuesto para que se hagan las refacciones o pusieron dos baldosas y el resto no lo hicieron. O sea, queda una gran duda porque no han permitido a los medios ingresar para ver en qué estado está esa residencia y por lo tanto todo especulaciones. Así que por el momento Netanyahu se va a vivir a Gaza. Y en Gaza tiene un pequeño departamentito propio. Sí, que compró, se ve que cuando era joven o cuando comenzaba su carrera, visto de afuera, no, vos dirías, ¿conocés las casas de Jerusalén que tienen la piedra esa blanca, Ujú. una entrada común y corriente? Quien pasaba por ahí hasta hace una semana atrás no sabía que ahí Netanyahu tenía un departamentito. Yo sé que en Ahora Israel todos saben. el tema de los favores es muy complicado con la política. De hecho, Netanyahu tiene ya alguna causa por eso, pero no podría, digamos, buscarse que algún amigo que no parezca que sea un tema de favor que le está pidiendo para algo, le dé una residencia un poco más importante al primer ministro y que pueda incluso ser más fácil para los jerosolimitanos. Toyerman, se nota que usted de política, poco a veces, ¿eh? Ah, El sistema implica que si usted vive en su departamento y es representativo del país, los gastos de ese departamento son reconocidos. Si usted va a vivir de un amigo, al amigo no le van a dar un mango, pero si usted abre la canilla, prende la luz, pone el aire acondicionado, en su departamento, el Estado le va a reconocer el gasto. Es ça la petite ah. différence, diría yo. Usted me quiere decir que están ahorrando, que Netanyahu quiere ser austero, que el gobierno de Israel está dispuesto a sostenerle sus pequeños gastos del departamento, pero no vivir, por ejemplo, en una de esas lujosas viviendas que están, por ejemplo, ahí frente al muro, que son muy bellas. Hay algunas cuantas vacías, digo. No, bueno, usted otra vez, volvemos al tema. Política es política. Primero que Derech Gaza o la avenida Gaza, si vos bajás con el coche del primer ministro, en más o menos 4 minutos con el motorcade, con las motonetas que van adelante tuyo, en 4 minutos estás en la Knesset. Mm, O sea que si llega a pasar lo que pasó ayer en Brasil, Netanyahu en 4 minutos se para en la puerta de la Knesset y los echa a todos. Y eso es lo más importante. ajá, Superman. Bien, interesantísimo. Entonces, esto que usted nos ha dicho es, me parece, como decía, de lo más atractivo. Netanyahu vivirá en Gaza. Y algo más del folclore interno, porque bueno, el resto es un poco más de lo mismo. Desgraciadamente, continúa la violencia, vemos situaciones, la tensión no No, decrece. eso no ha cambiado. Lo que te podría comentar, algo muy interesante que pasó, es que el decano de los terroristas que estaba en las cárceles de Israel, Ujú, Karim Yunis, que fue ingresado a la prisión israelí en 1983 ujú. por haber asesinado a un soldado israelí, cumplió su sentencia y después de 42 años ha sido liberado. Cosa que corresponde, era lo que la ley estipulaba, cumplió con su sentencia. Lo que llamó poderosamente la atención es que volvió a su ciudad, en Wadi Ara, se llama, en la zona del Triángulo, en el centro de Israel, y armaron una especie de centro de recepción para visitas VIP, donde todos fueron a felicitarlo por su liberación, cosa que, bueno, la gente se alegra de verlo después de tanto tiempo, y a reivindicar el motivo por el cual fue atrapado y puesto preso, y eso generó mucho ruido. Y entre los visitantes estuvieron representantes de la Autoridad Nacional Palestina, a lo que inmediatamente el ministro de Seguridad Interior, Ben-Gvir, que tan discutida es su personalidad, les anuló el ingreso, no pueden entrar más. Y, viste, considerando algo similar, el ministro de Finanzas Smotrich, que también es acusado de la extrema derecha, ha decidido
cortar la transferencia de dinero que corresponde a la Autoridad Nacional Palestina para dársela a los familiares de las víctimas del terrorismo, porque no puede ser que palestinos asesinen a israelíes y luego Mahmoud Abbas les pase una pensión por haber sido grandes héroes matando a nuestros ciudadanos. Y esto realmente marca de alguna manera, eh, con preocupación, el futuro de las relaciones entre israelíes y palestinos, porque si hace 30 años atrás o 25 años atrás, cuando se hablaba de los acuerdos de Oslo con la intención de limar las asperezas, de encontrar soluciones, de que cada uno disfrute de su identidad en su país, hoy quienes siguen sosteniendo la solución de los dos estados no saben de qué hablan. Es una opción que ha desaparecido y genera mucho ruido interno en Israel que los árabes israelíes se identifiquen de esa manera con quien fuera condenado por matar a un soldado israelí. No todos, pero hay ciertos grupos que todavía creen que la revolución es posible y no se enteraron que estamos en el siglo XXI. Y más grave aún cuando son sus representantes, ¿no? Cuando son sus líderes. Además, y además. Así que bueno, todo esto demuestra que la sociedad israelí está en ebullición, en evolución, y que más que nunca no me animaría a predecir para dónde vamos. Creo que en este momento hay que mirar con los ojos bien abiertos y prestar atención y ver si el metro va a seguir siendo un metro o si se va a volver una banana o si va a medir 120, porque Israel no va a ser, por lo pronto, mientras este sea el gobierno y la actitud de la sociedad israelí, el mismo país que conocimos durante tanto tiempo. Querido Carlos, como siempre, un informe brillante, no solo en lo que hace a el contenido informativo, sino al análisis. Gracias, un gran abrazo y esperemos buenas noticias. Así es, que tengan buenas vacaciones. Carlos Gurovich, desde Israel, dándonos el panorama informativo en este día lunes, para abrir, ya bastante nos dijo.